Dice la palabra de Dios, este mensaje, presos en libertad, presos en libertad. Y lo vamos a basar en Hechos 4:1 en adelante. Dice la palabra de Dios, si quieres seguirme con tu vista. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Verso 5. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas. Verso 6. El sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es increíble lo que un hombre puede hacer por libertad. Un hombre, hermano, pagaría lo que fuera con tal de ser libre. Hemos visto, espero que tú también lo hayas visto, documentales o incluso una película llamada El Gran Escape, de cómo todo un grupo de personas que estaban presos en un centro de concentración nazi se ponen de acuerdo para tratar de escapar de ese lugar. Cavan un hoyo, así que le van quitando maderas a las camas con tal de ir punteando el túnel que van haciendo. Las cucharas, los tenedores, los cuchillos, lo que van teniendo a la mano lo van usando para escarbar, de tal manera que se van cansando unos y otros entran a continuar. Todo esto lo realizan por las noches, hasta que finalmente logran cavar un hoyo que llega hasta la parte externa de este centro de concentración. Así que finalmente escapan muchos de ellos. Al final de cuentas atrapan a todos. Después de varios meses de persecución, los vuelven a atrapar a todos, menos a 4 de ellos, los cuales de una manera milagrosa logran escapar. Hemos visto novelas acerca del Conde de Montecristo, que has visto películas, pero no es capaz de hacer cualquier cosa con tal de mantener su libertad. Muchas personas que andan fuera de la ley prefieren aún morir mejor en lugar de entregarse y perder su libertad. Obviamente ya habían perdido su libertad espiritual desde antes. Ahora, nos encontramos precisamente en una situación aquí en Hechos 4. Pedro y Juan van al templo, se encuentran un paralítico en la entrada. Entonces Pedro le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, y lo sana en el nombre de Jesús. Entonces la gente asombrada empieza a acercarse, y Pedro aprovecha para dar un sermón. Ya había dado uno donde se habían convertido 3,000, estaba calentando solamente. Ahora vienen y se convierten cerca de 5,000. Pero también vienen los saduceos, el jefe de la guardia del templo y también los sacerdotes, y vienen molestos contra Pedro porque está predicando la resurrección de los muertos. Esto es interesante porque hay varias cosas que debemos de notar aquí. Es irónico que las personas que vinieron a arrestar a Pedro y a Juan eran los que verdaderamente estaban presos. Nos encontramos aquí 3 grupos de personas. El primero de ellos, los sacerdotes. Ellos representan la religiosidad, la religión. Nos encontramos también al jefe de la guardia del templo, el cual, hermano, déjame informarte, esto es un poco de cultura dentro del asunto. Para poder ser sacerdote del templo necesitabas haber pasado para ser jefe de la guardia del templo. Antes de ser sacerdote tenía que haber sido jefe de la guardia del templo. Ahora, el jefe de la guardia del templo, hermano, representa la parte del gobierno, el orden, la ideología política, las ideas humanas, ¿sí? Todos los argumentos que tiene el ser humano para limitarse, para decir no puedo, ¿sí? Para que no pases más allá de donde se te permite naturalmente hablando. Y también estaban ahí los principales, es decir, los privilegiados, los que tenían el poder económico, la gente de la nobleza. Ellos
representan tres cárceles terribles que atan al cristiano y lo limitan a vivir una vida que no es la voluntad de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de estas cárceles. No solamente veremos tres, estos tres grupos de personas representan tres cárceles. Sin embargo, te voy a hablar de cinco cárceles que vemos en este pasaje que logran limitar al cristiano en su andar por la vida. Ahora, primero déjame mostrarte los sacerdotes. Por favor, podemos poner ahí Hechos 4:1 una vez más. Mira, dice la palabra de Dios: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Así que lo primero que quiero hablarte es acerca de los sacerdotes. Sí, los sacerdotes representan la religiosidad. Es cuando el ser humano está atado a dogmas, a prejuicios, donde es más importante una ley que la vida verdadera en Cristo Jesús. Es cuando la doctrina te limita para vivir la plenitud de la vida cristiana. En el caso de los sacerdotes, tenían una doctrina limitada. Su doctrina estaba limitada a las cosas temporales de esta vida. Ellos, fíjate bien en esto, no creían en los milagros, no creían en sanidades. Ellos no creían en ángeles, no creían en resurrección, no creían en espíritu, no creían en nada. Tenían una mente limitada. Es increíble, hermano, cómo la religiosidad le da al hombre una mente limitada a lo terrenal y hace que solamente esté esperando en esta vida, nada más. Aunque la religión habla del Todopoderoso, limita a la gente a vivir terrenalmente, naturalmente, a no esperar algo sobrenatural en su vida. Déjame decirte, si tu vida cristiana no tiene nada de sobrenatural, entonces están viviendo una religión. Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en Hebreos, por favor, capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, hizo milagros ayer, los hace hoy y los va a hacer mañana. Si no hubiera milagros hoy, no habría nuevos nacimientos. El nuevo nacimiento es imposible si no hay milagro. Es el más grande milagro. Es más fácil que Dios haga una persona, que Dios resucite a un muerto, a que Dios transforme a un pecador en santo. Y tú lo has visto en tu propia vida. Probablemente Dios te sanó de alguna enfermedad incurable, como el caso de mi esposa. Dios la sanó, pero pregúntale qué ha sido más fácil, sanarle de esa enfermedad incurable o bien cambiarla de ser una pecadora a ser una persona santa. Y te va a decir, no, pues el Señor ha batallado conmigo más en transformarme de una pecadora a ser una persona santa. Y lo puedes testificar tú mismo. A veces eres una persona que vivía en escasez, Dios te prosperó. Para Dios es más fácil sacarte de la escasez, sacarte de la pobreza, que transformarte en una persona santa. ¿Cuántos se habían dado cuenta de eso? Así que si no hubiera milagros, no habría nuevos convertidos, no habría nuevos nacimientos. Y entonces Dios ya no estaría moviéndose de la manera que lo hacen las iglesias. Esto es algo que tal vez las personas que dicen que hoy ya no hay milagros no se han puesto a pensar. Ahora, mira, Isaías 52 dice lo siguiente, para que veas que Dios sigue actuando. Porque cuando vine no haya nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Dios está diciendo, si no se ha cortado mi mano, sigo siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Ahora bien, los milagros, hermanos, son para la gente que no conoce a Dios. Los milagros no son para ti, para mí. Ay, ¿cómo puede ser, pastor? No estoy diciendo que Dios nunca haría un milagro contigo, pero no puedes vivir esperando milagros. Dios ha determinado en su palabra darte las armas para vivir en salud, en prosperidad, en paz, en gozo. Y eso lo sabes, pero eres tú el que debes apropiarte de lo que Dios tiene para tu vida. Nunca será algo que si Dios te lo quiere dar, por supuesto que Dios te lo quiere dar, pero eres tú el que debes de apropiártelo. En
y que tengas salud. Es decir, hermano, Dios desea que también vivas sano. No solo que prosperes, sino que también vivas sano. Pastor, pero es que a mí me enseñaron que Dios se enferma. No es verdad. La Biblia dice que Él es Jehová el sanador, porque si Él es el que te manda la enfermedad, entonces Él sería Jehová el enfermador, y no puede ser las dos cosas. ¿Cuántos se dan cuenta de eso? Así que esa es la religión. La religión te dice cosas que te limitan a lo terrenal. Te dicen te enfermas porque Dios te quiere enseñar cosas. ¿Por qué no oran por mí? Mira, vamos a orar por ti. Si es la voluntad de Dios sanarte, te va a sanar. Pero si no es la voluntad de Dios sanarte, entonces no vas a sanar. Y entonces te dicen, Señor Padre, pedimos en el nombre de Jesús que sanes a mi hermano. Pero Padre, si tu voluntad es no sanarlo, pues dale fuerzas para que aguante. ¿Ah? Y a veces hacemos ese tipo de oraciones. Esa es religiosidad, eso es religión. La voluntad de Dios es que tú seas sano. Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores, por sus llagas tú has sido curado. Si la voluntad de Dios no es que sea sano, entonces la voluntad de Dios tampoco es que sea salvo, porque es el mismo sacrificio lo que llevó tus pecados y lo que llevó tus enfermedades. ¿Cuántos dicen es verdad? Es cierto. Pero la religión te hace creer cosas en la iglesia que allá en la calle nunca creerías. Ahora, si la voluntad de Dios es que te enfermes, mi mamá de repente me llama y me dice, mira, el Señor me mandó otra enfermedad. Y yo sé que es el Señor enseñándome algo. Y le dije, ¿ya fuiste al médico? Me dice, ya. Le dije, ¿para qué fuiste al médico si Dios te quiere enfermar? Tú te quieres curar, es una rebelde que estás yendo contra la voluntad de Dios. Él te quiere enferma, pero tú te quieres sanar. Eso no puede ser. Y ella dice, bueno, pero yo creo que no se enoja. Le dije, bueno, pues no dices tú que te quiere enferma. Entonces no vayas contra la voluntad de Dios y quédate así para que aprendas todo. Y se queda callada. Le digo, ¿verdad que no suena real? No parece lo que Dios nos ha prometido. Amén. Entonces necesitas darte cuenta de eso. Y muchas veces, hermano, cuando Dios hace sanidades o milagros, hasta se cuestiona si fue Dios o fue el diablo que lo habría hecho. A lo mejor hasta el diablo lo sanó, de repente dicen. ¿No te parece irónico que digan que Dios no puede hacer milagros hoy y que el diablo sí? ¿No parece algo ilógico a veces? Alguien habla en lenguas y de repente alguien dice, no, es que las lenguas son del diablo. O sea que el diablo sí puede hablar en lenguas, pero Dios no. O sea, todo esto, mi hermano, cada vez que decimos y le atribuimos un milagro al diablo, la Biblia dice que estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Jesús les dijo que cuando le atribuyes a Satanás las obras del Espíritu, blasfemas contra el Espíritu. Déjame mostrártelo. Por favor, Mateo capítulo 12, verso 22 en adelante. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Verso 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Cristo? Decían. Pero mira el verso 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puedes permanecer a su reino? Y si yo echo fuera por los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Hablando que en el futuro tendrían autoridad para echar fuera demonios. Y luego dice, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si lo hago por el Espíritu, verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado, ¿te fijas cómo va relacionado? Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Verso 32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero.
La religiosidad te ata. Hermano, no queremos ser una iglesia religiosa, limitada. Creemos con todo nuestro corazón que Dios sigue haciendo que Dios sigue haciendo y seguirá haciendo cosas extraordinarias. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios sigue en control del universo y no está limitado a las leyes naturales. Él está por encima de las leyes naturales. ¿Cuántos dicen bendito sea Dios? Gloria a Dios. Eso es cierto. Amén. Mira, todavía Daniel 2:20 nos habla de esto también, acerca de lo que Dios es capaz de hacer. Dice el verso 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. 21, Él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, por si no quedó de presidente el que tú querías. La verdad es que el que está es el que Dios eligió. Él es el que lo puso. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Bendito sea Dios. Así que, hermano, si Dios sigue haciendo cosas extraordinarias en nuestra vida hoy, Él puede transformarte de ser un ladrón, alguien que roba, convertirte en una persona generosa. Tengo casos, gloria a Dios, en la iglesia de gente que se dedicaba a robar antes de venir a la iglesia, y ahora de repente llega y dice, pastor, quiero dar esta ofrenda para el desayunador, para sostener allá a los niños. Y yo sé, y porque algunos de ellos incluso los visitamos en la cárcel. Y entonces ahora llegan y dicen, ya trabajé, aquí está mi diezmo, pero aquí también hay una ofrenda para los niños, en el nombre de Jesús. Esa es la evidencia de que Dios sigue haciendo milagros hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, no solamente estaban ahí los religiosos, la religión, también estaban ahí la cárcel ideológica, la cárcel de las ideas humanas. Son los paradigmas del hombre. Esto es lo que representa el jefe de la guardia del templo. Esto representa el yo no puedo. El pastor, yo sé que la Biblia dice que debo perdonar a mis enemigos, pero él me entiende porque yo soy humano. Pero él te pide que lo hagas porque sabe que tienes el poder para hacerlo. Pastor, es que yo le he pedido tanto a Dios que me ponga amor por tal hermano, por tal vecino, por tal compañero de trabajo. Mucha gente dice, es que Dios yo le he pedido a Dios que me dé amor para él y Dios no me ha dado amor. Estás equivocado. Si ya aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, Romanos 5:5 dice que el amor que Dios tiene, el amor con el que Dios ama, ha sido derramado en tu corazón. El ágape de Dios está en tu corazón. Así que no puedes decir, Señor, dame amor para fulano de tal, porque el amor que Él tiene ya está en tu corazón hoy. Nada más que no quieres. Es más fácil echarle la culpa a Él y decirle, es que Él no me da amor para el hermano, que decir, soy yo el que no estoy permitiendo que Dios me dé amor para mis hermanos, para mis vecinos, para mis compañeros de trabajo. Deja de pensar humanamente. Pastor, es que somos carne. Alguien decía alguna vez también, es que ¿de qué nos vamos a morir? Si Jesús llevó nuestras enfermedades, ¿de qué nos morimos? Mira, si lo que quieres es morirte, salte a las 3 de la mañana, hay muchos tuburios, búscale pleito a alguien y verás cómo te ayuda. No hay problema. Dios no necesita un cáncer, una diabetes para llevarte al cielo. El día que Él diga, vámonos, nos vamos en el nombre de Jesús. Pero la realidad es que Isaías 53 dice que Él llevó tus enfermedades, que Él sufrió tus dolores y que por sus llagas fuiste, no dice serás, fuiste curado. Y todavía, pastor, pero todavía hoy tenemos síntomas. ¿Por qué hay tantos cristianos enfermos entonces? Pues porque también de la misma manera que hay tanta gente no salva. ¿Por qué hay gente que no ha sido salva todavía? Pues porque no han creído. Amén. ¿La voluntad de Dios es que ellos vayan al infierno? No. La voluntad de Dios es que ellos vayan al cielo. Pero mientras no crean el mensaje del Evangelio, ellos no serán salvos. De la misma manera, hay cristianos que no han entendido que Jesús ya llevó las enfermedades. Te lo he platicado muchas veces, lo voy a volver a repetir nada más para que puedas captarlo. Recuerda que Él es el Olam. El Olam quiere decir Dios eterno, el Dios que se mueve a través del tiempo. Él sabe cuántos años le quedan a este planeta. Él sabe el día y la hora en que todo se va a acabar. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto.
Entonces tomó a Jesús, lo crucificó, tomó los pecados de la humanidad y los puso sobre Jesús. También fue hacia el futuro, pasó por 2012, tomó los pecados de las personas y los puso también sobre Jesús. Cada persona que acepta que Jesús llevó sus pecados no necesita que Jesús venga en el tiempo a morir en 2012 por ellos. Solamente con decir, yo declaro que Jesús es mi Señor, mi Salvador, y que Él murió en la cruz por mí, y que gracias a Él soy salvo, con eso será salvo. Amén. Pero las enfermedades es igual. Tal vez hoy tienes síntomas en 2012. El diablo es un delincuente espiritual. Te pone algunos síntomas. Pero si tú declaras, tienes fe, crees la palabra de Dios, que el Salmo 107:20 que dice, Él envió su palabra y me sanó. Entonces tú declaras, diablo, llévate tus síntomas, porque hace 2000 años Jesús tomó estos síntomas, los tomó en el 2012 y los llevó hasta el año 0, los puso sobre Jesús, para que por las llagas de Jesús tú en 2012 seas completamente curado. ¿Cuántos dicen bendito sea Dios? O Jesús llevó tus enfermedades o no las llevó. Y si no las llevó, entonces tampoco llevó tus pecados. Porque el mismo sacrificio es por las dos cosas. ¿No es grandioso nuestro Dios? Es impresionante cómo es tan inteligente, tan sabio. Es decir, el diablo ni se imagina lo que voy a hacer. Él agarró y crucificó a Jesús porque Él no entiende nada. Se sabe toda la Biblia, pero no la entiende. Porque Él no tiene el Espíritu Santo que ayuda a interpretar la palabra de Dios. Por eso agarró a Jesús y lo crucificó. Dice Pablo, si ellos hubieran sabido que Él era el Cristo, no lo hubieran crucificado. Así que cuando lo crucificó y luego al tercer día resucitó, se rascó un cuerno y dijo, yo creo que la regamos, nos equivocamos, no debimos haber hecho esto. Sí, ahora a ver cómo nos va. Y así le fue. Y gloria a Dios, porque Él sigue vencido bajo tus pies hasta hoy día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Así que esa es la manera, eso es lo que la Biblia establece. Segunda de Pedro 2:24 también dice lo mismo, que para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos curados. Amén. En el nombre de Jesús, gracias a Dios. Por eso tercera de Juan dice, Él desea que seas sano. Mira, Dios todavía va más allá. Dios no te quiere sanar. Oh, pastor, no está diciendo que sí. No. Yo no dije que Dios te quiere sanar, dije que Él ya te sanó. ¿Sí ves la diferencia? La Biblia dice, tercera de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. No dice, y sanarte. Es decir, que ni siquiera te enfermes. Ah, pastor, pero somos carne. Pero Él es Dios. Él es grande. Te estoy hablando de salud divina. No te estoy hablando de salud natural. Obviamente la gente que tiene salud mañana la puede perder. Pero si tienes a Cristo como Señor y Salvador, entonces tú puedes disfrutar de la salud divina de mi Señor. Él dejó que su salud fuera alterada para que tu salud y la mía no fuera alterada jamás. ¿No es grandioso nuestro Dios? Bendito sea Dios, gloria a Dios. Amén. Me emociona. Espero que tú también te emociones. Qué bueno es Dios. Amén. Pero el ser humano, hermano, tiene ideas humanas y no le cabe en la cabeza. Esta es una cárcel, es un paradigma, es algo que limita a la iglesia y dice, es que ya me tengo que morir. ¿Pero por qué? ¿Dónde dice? Pero pastor, acuérdese, Eliseo enfermó de la enfermedad que murió. Sí, pero Eliseo no pudo aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Jesús, hermano, no había venido aún. Pero pastor, y el aguijón en la carne, la Biblia dice que el aguijón en la carne, Pablo dijo, me fue dado un aguijón en la carne. ¿Un mensajero de quién? De Satanás, que me abofeté. ¿Era un mensajero de Dios? No, era un mensajero de Satanás, el cual le ha rogado 3 veces a Dios que me lo quite. Y muchos dicen, pero Dios le dijo que no se lo quitaba. No es cierto. Que Dios lo que le dijo, Pablo, te basta mi gracia. Pero Señor, no entiendo esa parte. Bueno, ok, Pablo, ¿a quién? Este es un demonio, un mensajero de Satanás. ¿A quién le di autoridad para echar fuera demonios, Pablito? Pues a los que creemos en ti, Señor.
Entonces, ¿a quién le toca echar fuera este demonio? Pues creo que a mí. Exactamente, Pablito, usted échelo fuera. Le basta mi gracia. Mi gracia es perfecta para cuando te sientes débil. Amén. Entonces Pablo dijo, a partir de ahora me gozaré de mi debilidad, porque cuando soy débil, por la gracia de Jesús soy fuerte. Bendito sea Dios. Yo le daría gloria a Dios. Yo diría, Señor, grande eres, bendito sea tu nombre. Ahora, todos estos argumentos te limitan. Hermano, el creer que Dios no puede hacer mucho, ya no digamos mucho por ti. A veces no creemos que Dios nos pueda usar. ¿Alguna vez te ha pasado por la cabeza? Pues Dios puede usar a fulano de tal, pero a mí, hermano, Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto. Mira, Salmo 60:12 dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Tienes un enemigo que te está atacando últimamente. Mi Señor te dice, si tú crees en mí, yo voy a hollar a tus enemigos. Yo los voy a vencer, yo los voy a destruir. Bendito sea Dios. Todo lo que Dios haga en esta tierra requerirá de una persona. Y Dios quiere que seas tú. Dios quiere usarte a ti. Así que nunca te limites. Dios quiere hacerte una nueva persona. Nunca digas, es que pastor, yo vengo de una familia en donde todos somos así. Así somos en la familia, mi abuelo fue así, mi padre fue así, y pues así soy yo. Y lo más seguro es que así me vaya a morir yo. Te equivocas. Cuando aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, tu naturaleza terrenal fue cortada. Y según segunda de Pedro, hermano, te fue dado participar de la naturaleza de Dios. De tal manera que si Él es tu Padre, ahora Él es el que te heredará todo lo que tú tienes que vivir. Hermano, todas tus inclinaciones serán de acuerdo a las inclinaciones que tiene Jesús. Tu árbol genealógico traía mucha línea de iniquidad, muchas maldiciones generacionales. Por eso Jesús agarró y vio el árbol y dijo, ¿sabes qué? Te lo vamos a cortar, lo vamos a derribar. Ahora, yo seré el tronco, ustedes serán los pámpanos. Mi Padre será el labrador. Ese es tu árbol genealógico ahora. Amén. Y esto no lo heredaste de tu papá. No, mi Padre es Dios. Y seguramente esto esta inclinación que estoy teniendo no viene de Él. Mi Padre es Dios, sus genes están en mí. ¿Sabías tú que cuando la palabra de Dios habla de semilla, la semilla, la palabra griega para semilla es esperma? O sea que, con todo respeto, yo sé que a algunos les suena muy fuerte, pero esto es el esperma de Dios. Y tu espíritu es una variante en hebreo de vientre. Imagínate lo que puede hacer esto en el vientre. Porque aunque eres hombre, hermano, espiritualmente somos mujeres que podemos dar a luz. Por eso se llama la iglesia, por eso somos la esposa. Su palabra en nuestro espíritu nos hace lograr proezas, bendito sea Dios. Amén. Con esto en tu corazón, con esto en tu mente y con esto en tu boca, puedes lograr cosas grandiosas. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, por eso Efesios 2:19 nos dice, hermanos, ya no eres extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, miembros de la familia de Dios. Amén. Hace que nos digan que somos bien chismosos, porque la gente en la familia siempre hemos sido bien chismosos. De nuestra familia han salido los mejores periodistas de México. O sea, deja de decir eso. Sí, ahora nosotros cubrimos con amor la falta de los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Tu Padre Celestial te ha dado un nuevo nombre, una nueva genética, una nueva manera de vivir, y nunca más estarás limitado a lo que antes fuiste o a lo que fueron tus padres. Cuando dicen gloria a Dios, no vuelvas a decir que estoy bien enojón, porque es que mi papá sí era, mi mamá sí era. No, hermano, tu Padre es Dios y Él no es un enojón. Él tiene dominio propio, lo cual te ha sido dado. ¿Cuántos dicen amén? Es un fruto de tu espíritu. Muchos piensan que los frutos del Espíritu son frutos del Espíritu Santo. No, son frutos de tu espíritu, del tuyo, del espíritu nacido de nuevo. Tienes un espíritu nacido de nuevo, entonces tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y te lo he dicho antes, el dominio propio es para que te domines tú, por eso se llama dominio propio.
No vengas y digas, pastor, calme al hermano, dígale que se calme, que se tranquilice. No, 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 es para que te domines tú. Luego me dicen, tal vez voy a entrar y me va a salir lo Jiménez. Espero no afectar a nadie aquí. Sí. ¿Y para qué quieres? Pues no, tú ya no eres eso. Tú eres Cristo. Por eso te llamas cristiano, un Cristo pequeño. Amén. Cuando ven a mi hijo de 3 años, de repente algunos por ahí dicen, mira, ahí está el pastorcito. Hermano, así eres Cristito. Un Cristo, pero en pequeño. Bendito sea Dios. Es Cristo hablando de ti. Amén. Así que la naturaleza terrenal te fue quitada y hoy participas de la naturaleza divina. El día que la iglesia pueda presentarse delante del mundo y decir, si alguien está enfermo, pueden poner mis manos sobre él y entonces sanará. Pero la iglesia no lo cree, no tiene fe en esto. Estas señales seguirán ¿a quién? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Nunca, también déjame recordártelo, nunca digas, Señor, manda tu poder sanador y sana a esta persona, porque en el cielo no hay poder sanador. Allá no hay enfermos, allá no lo ocupan. Entonces Dios voltea a Jesús y le dice, oye, ¿y por qué te está pidiendo a ti el poder sanador? ¿Por qué no se los dejaste? Señor, sí se los dejé. Si hasta se los digo en la Escritura, que ellos impongan manos sobre los enfermos y sanarán, pero no lo cree. ¿Y por qué no lo cree? Pues es lo que no entiendo. Allá no hay enfermos, allá no lo ocupan. Por eso Jesús dijo, pues ¿para qué me lo llevo si allá no hay enfermos? Aquí no es donde lo van a ocupar. Ustedes impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Dónde está el poder sanador? Aquí adentro. Y se manifiesta por aquí. Así que cada vez que saludas a un hermano, salúdalo y dile, hermano, cuando le dices Dios te bendiga, lo que le estás diciendo es que Dios te dé el poder de prosperar en todo, de tener salud, de tener paz, de tener alegría. Cuando toca tus manos, ese hermano se va bendecido. Bendito sea Dios. Pero no lo creemos porque te limitan las ideas humanas, te limita lo terrenal. Tú todavía eres el pecador que no acaba de cambiar. Incluso, hermano, hay iglesias donde nos enseñan que somos pecadores perdonados. Eso es falso. Eso hace de ti un Frankenstein espiritual, con partes de Cristo y parte de pecador todavía. No es así. O eres totalmente salvo o eres totalmente pecador, pero no hay una mezcla como pecador perdonado. La Biblia no habla de eso. No hay nada de eso en la Biblia. ¿Cuántos dicen, bendito sea Dios, eres un santo? Cristo está trabajando en ti, está todavía salvando parte de tu alma. Mira, por ahí están muchos de que si la salvación se pierde o si no se pierde. La verdad es que la salvación no se ha terminado todavía. Fuiste salvo en tu espíritu, por eso irás al cielo, pero estás siendo salvado en tu alma. La Biblia dice que las Escrituras tienen el poder de salvar tu alma, es decir, tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de hacer. Amén. Cada vez que escucho palabra de Dios, mi manera de sentir, de pensar y de hacer está siendo salvada. Así que las Escrituras me salvan en mi alma y un día serás salvo en tu cuerpo también. Amén. Tu cuerpo será modificado cuando suenen las trompetas, dice la palabra de Dios. Entonces los que aún vivimos seremos transformados. Bendito sea Dios. Así que la salvación todavía no se acaba. No se preocupe si se pierde o no se pierde. Sí. Pero también estaban ahí, hermano, la gente con poder económico, los que vinieron a regañar a Pedro y a Juan. Estos, hermano, es la cárcel económica. La gente, hermano, suele pensar que necesita dinero para hacer algo. Pero no es el dinero el que gobierna la visión, el que gobierna la vida, sino Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la gente piensa que no puede hacer nada porque no tiene dinero, hace del dinero el Dios de su vida. Y hermano, lo invitamos al Congreso. No, hermano, mi Dios no está conmigo ahorita, no puedo ir. Y no tengo dinero. ¿Te das cuenta? Mira, déjame enseñarte. De verdad, esto es bíblico. Primero tienes que tener una visión y después hoy Dios te da la provisión. Por eso se llama así, provisión. ¿Por qué el Señor a mí no me prospera? Pues porque no tienes una visión. ¿Alguna vez has tenido dinero y qué has dicho? ¿Y qué hacemos?
De repente llega el marido y ¿qué crees? Llegó un bono de tanto. Y empieza la mujer, ¿y qué hacemos? ¿Y qué te parece eso? No, mejor eso no, mejor acá. Y no, los niños le dicen, pero no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y cuando pasa eso, el dinero se tira, lo malgastas, porque no hay visión. Cuando tienes visión, entonces viene la provisión. Mira, cuando decidimos o percibimos de Dios que teníamos que poner el desayunador, y de verdad, la renta la pagábamos limitadamente, es decir, salía para la renta. Y todavía sale el pastor con que vamos a poner un desayunador, el cual a veces ha tenido hasta 80 niños diarios, donde se les predica palabra de Dios y donde se les da de comer diario. Y no creas que les gustan los frijoles, hasta eso salieron delicados nuestros hermanitos. A ellos les encanta el jamón, les encanta la barbacoa. Cuando mi hermano todavía llegó, eso les encanta, les fascina. El frijolito como que nos lo dejan de lado. ¿De verdad? Y les llevamos bolillo y no les gusta. Quieren pan dulce. Pero gloria a Dios que su Señor es tan grande que hasta pan de dulce les da. Y gloria a Dios porque hasta comen carne. Alguien de mis hermanos ya sabe que voy a mandar a mis hijos, comen, desayunan mejor allá que en la casa. Porque primero tuvimos la visión, vimos a los niños ahí desayunando, los vimos entrando con sus mochilas y empezar a alabar a Dios, a recibir palabra de Dios y después empezar a desayunar. Y de repente llegó la provisión. Un día pasó por aquí un mexicano que vive en Canadá, que dice que Dios le dijo que viniera por acá, que él le iba a decir qué hacer. Dice, me encontré en internet. Es una historia muy larga, no te la puedo contar en una sola prédica. De por sí ya ves que las prédicas mías son algo larguitas, pero él era una persona que por las drogas llegó al manicomio. Y en el manicomio, dice, entré y empecé a ver puros versículos de la Biblia por todos lados, todos letreros. Y entonces, dice, 3 meses, y me llamó el director y me dijo, Elías, ¿cómo te sientes? Y él dijo, bien, me ayuda mucho los letreros de la Biblia que hay por todos lados. Dijo, aquí no hay ningún letrero de la Biblia. Él dijo, ¿cómo no? La puerta de usted tiene un versículo. Y él dijo, a ver, muéstramelo. Y se separó y abrió la puerta y dijo, pues ya lo quitaron, pero hay por todo el hospital. Y dijo, a ver, muéstrame uno. Y si anduvieron caminando no encontró ni uno. Y ahí fue donde aceptó a Cristo. Si crees que Cristo es el Señor y lo crees en tu corazón, lo confiesas con tu boca, serás salvo. Y entonces él dijo, pues yo quiero ser salvo. 6 meses después le dijeron, Elías, ¿cómo te sientes? Y dijo, pues bien. Volvieron a poner los letreros de la Biblia. Y él dijeron, no hay letreros. Y él dice, mira, pues yo los leo. Y empezó, y se dieron cuenta que estaba sano, lo mandaron a su casa. Y dice, cuando iba a mi casa, entonces me sonó en la cabeza Lázaro Cárdenas. Y dice, llegué y busqué en Google Lázaro Cárdenas, vi ahí la historia del presidente Lázaro Cárdenas, pero de repente vi también una ciudad. Dice, la única ciudad que yo conocía de México era Acapulco. Entonces agarré y empecé a ver cuánto falta para Lázaro Cárdenas. Y dijo, no está lejos. Agarró un vuelo a la Ciudad de México, un camión a Acapulco, de ahí vino a Lázaro Cárdenas, entró en una iglesia y dice, y Dios me dijo, aquí no es. Y entonces quise llamar a mi familia, dice, entonces pregunté, ¿dónde hay un teléfono público? Dice, estaba en Aurrerá. Y le dijeron, pues allí en esas antenas de Telmex, allá hay teléfonos públicos. Y cuando iba pasando, dice, pasé frente a esta iglesia, que recuerdan que estábamos allá. Y entonces me metí y Dios me dijo, aquí es. Escuchó que estábamos hablando del desayunador y entonces dijo, el Señor me ha dicho que debo de proveer cada cierto tiempo. El hermano, porque iba a decirle cada mes, pero ha habido ocasiones en que no ha podido, pero cada cierto tiempo manda dinero para proveer para el desayunador. Mis hermanos que están en Mazatlán, cada vez que pueden también proveen para el desayunador, porque primero tienes la visión y Dios da la provisión. Nunca tendrás esa casa o nunca le harás esa modificación si primero no la miras, si primero no la caminas en tu corazón, y entonces después vendrá la provisión. Bendito sea Dios. Así funciona todo. Amén. No te preocupes por lo que has de comer, lo que has de vestir. Quiere decirte Dios que todos los días te veas comiendo. Los niños del desayunador creen que van a comer mañana. ¿Y qué crees? Sí, pues mañana van a comer. Ni yo tengo tan seguro el desayuno como ellos.
Y ahí ellos iban a desayunar. Eso es fe, tienen visión. Amén. Bendito sea Dios. Así que no es el dinero el que manda, el que gobierna la vida es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que te da una visión, y una vez que la abrazas, te da provisión. La provisión sigue a la visión, hermano, no a la inversa. Primero tienes la visión, después llegarán ideas creativas que te darán las finanzas para realizar esa visión. Dios te acercará a las personas idóneas para que te ayuden. De repente nos conectó con este hermano en Canadá y ya me habló y me dijo, hay otras personas acá que quieren cooperar, mándame fotografías. Le mandé fotografías y ellos dicen, queremos patrocinar a niños en particular, a los más pobres, a ellos empezarles a mandar una porción, una cantidad a ellos. Bendito sea Dios. Eso estamos en pláticas con eso. Amén. Pero es Dios el que lo hace. Muy pronto, con la ayuda de Dios, tendremos una clínica para atender gente de escasos recursos, y el médico lo tendrá que pagar Dios también, en el nombre de Jesús. Y mientras están ahí sentados en la sala de espera, tú probablemente seas el que les estará predicando, y algunos se levantarán de ahí y se irán porque tú oraste por ellos y sanaron en el nombre de Jesús. Así que dirán, ya no necesito al médico. Ay, nos vemos, gracias a Dios. Digo que se vayan a ir de ahí. No les vamos a cobrar la consulta. Qué mejor auditorio, qué mejor púlpito para predicarle a la gente, y qué mejor lugar para que sean sanos, gracias a Jesucristo. Cuando dicen amén, así es como obra el Señor. Eso es lo sobrenatural. La iglesia tiene que volver a creer en cosas sobrenaturales. Dios no es un Dios limitado. El brazo del Señor no se ha cortado. Sigue siendo igual de poderoso que hace 20 siglos, en el nombre de Jesús. Así que primero consigue la visión. Pastor, ¿pero dónde consigo la visión? En el secreto de Dios. Ora, ayuna, lee la palabra, y mi Señor te revelará, pondrá una visión en ti, una imagen que no se borrará, la cual se volverá una carga, la cual te hará llorar, y de repente vendrán la visión, el dinero, la provisión de lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia no nació ayer, nació hace 24 años. Cuando nos dimos cuenta que Dios nos había hablado y nos había dicho que estaríamos al frente de una iglesia. Y entonces, hermano, empezamos a tener la visión. No llegó al otro día tampoco, pero casi 20 años después, 18 o 17 años después, Dios proveyó lo necesario para iniciar en el nombre de Jesús. Así que Dios... Nunca ores, Padre, que nunca falten los alimentos en esta casa. Así no se ora. Eso es duda, eso es incredulidad. Se dice, Señor, de acuerdo a Mateo 6:33, en esta casa siempre va a haber de comer. Gracias. Gracias, aquí está la prueba. Hoy vamos a comer. Y mañana también. Y pasado seguro que sí. Amén. Bendito sea Dios. Así es como se ora. Se ora la palabra, no se oran las circunstancias. No se dice, Señor, es que mira, es que me falta, es que no puedo. Cuando tú haces eso, Dios dice, me desagradas. Porque sin fe es imposible. Pero cuando tú dices, Señor, no hay dinero, el refrigerador está vacío, pero mañana comeremos en esta casa, Señor, tendremos manjares en el nombre de Jesús, ese refrigerador se llenará. Dios dice, ya entendieron, mi palabra es la que modifica las circunstancias. El Padre nuestro, hermano, que la voluntad de Dios se haga en la tierra. ¿Eso cuándo sucederá? Cuando tú lo hagas. Cuando tú lo quieras, cuando tú digas, en el cielo habrá escasez, tus hijos hoy irán a comer allá contigo, Señor. Todos los fieles que están ya contigo irán a comer hoy. Y el Señor dice, pues claro, pues entonces que tu voluntad se haga en la tierra también. Los que estamos aquí sirviéndote, también comeremos en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Allí es donde haces la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. ¿No te da gusto servir a un Dios tan grande? A un Dios que tiene todo arreglado. No creas que anda tronándose los cerros allá en el cielo y diciéndote, ay, los ángeles son bien dragones y andamos en crisis ahorita, ¿qué vamos a hacer? No, y el Señor tiene todo listo, todo bajo control, y si sus ángeles están provistos, no estaremos provistos nosotros que los juzgaremos a ellos. Bendito sea Dios. O alguna vez, imagínate que te aparezca un ángel por ahí y te diga, oye, pues mira, tardé en llegar porque pues traigo mal un ala.
y pues nomás traigo otra, por eso me tardé un poquito más, y ahorita no hay reparaciones en el cielo, estamos bajos de presupuesto, se está acabando el año, y hasta nuevo año entra nuevo presupuesto. Dios no trabaja así. Gloria a Dios que su presupuesto, su provisión nunca termina. Bendito sea Dios. Así que si le tienes miedo al dinero, nunca serás prosperado, nunca saldrás adelante. El dinero no debe de ser amo. Acuérdate de esto, no puede ser tu señor. El dinero debe de ser esclavo. Bendito sea Dios. Cuando el dinero es esclavo, ves una necesidad y dices, ahí voy a apoyar en el nombre de Jesús, ahí pondré mi dinero, que el dinero suple esa necesidad, apoya a aquel niño, apoya a aquella persona en el nombre de Jesús. De ahí saldrán los medicamentos, porque el dinero tiene que ser nuestro esclavo. ¿Cuántos dicen amén? No puede ser amo, jamás debe ser señor. Raíz de todos los males. ¿De cuántos males? De todos. Es el amor al dinero, de todos. Ponle el nombre que quieras al mal que quieras, y la raíz es el amor al dinero. Amén. Así que debe ser esclavo. Lo tengo aquí para servir, lo tengo aquí para darle a mis hijos, lo tengo aquí para darle a mi familia, lo tengo aquí para llevar la voluntad de Dios a todas las naciones. Aquí está, es mi esclavo. Jamás lo dejaré que sea mi amo. Jamás lo tendré ahí guardado en una esquinita prendiéndole una vela. Tal vez no hagas eso, pero a fin de cuentas es lo único que faltaría. No, que nadie lo toque, que nadie diga nada. No le digan a nadie que aquí tenemos al que nos sacará adelante. No, es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estas personalidades, hermano, la religión, la ideología humana y la cárcel económica vinieron a detener a Juan y a Pedro y a decirle, ustedes en nombre de quién están haciendo todo esto. Vinieron a limitarlo, pero no solamente eran ellos. Es interesante, hermano, que el verso 2 dice, porque ese reloj de plano no me quiere a mí, nada, no me quiere nada. Hechos 4:2, por favor, dice, resentidos. Mira cómo llegaron, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Qué interesante es que vinieron al templo resentidos. Cada vez que tú asistes, bueno, en otras iglesias, ¿verdad? Porque eso no sucede aquí, pero cada vez que una persona asiste al templo resentido, se vuelve el jefe de la guardia del templo. Llega checando a todos, que todos estén bien, están sentados en su lugar, todo bien, todo. El hermano no me saludó, el hermano me hizo mala cara. Llegas creyéndote el jefe de la guardia del templo, y cuando llegas creyéndote el jefe de la guardia del templo, te conviertes en un juez equivocado. Estás mal, te vas a meter en problemas, porque de repente ya viste que alguien hizo ojos no sé cómo, y el otro hizo la boca no sé qué, y que aquel no te saludó, y te vas a meter en problemas con los hermanos. El resentimiento, hermano, te afecta. Un resentido no es otra cosa más que aquel que siente varias veces lo mal o lo feo que sintió. Por eso se llama resentido. Resentimiento. ¿Sentiste feo aquella vez que te trataron mal? Sí, bien feo. Y nomás me acuerdo y me vuelve a dar coraje. Está sintiendo. Fíjate qué interesante, el español no es tan difícil. Está resentido. Está sintiendo varias veces lo feo que sintió. Por eso se llama resentido. ¿Sí? Así que un resentido, cuando dicen, yo ya lo perdoné, todavía siento feo, pero ya lo perdoné, no es cierto, no lo perdonaste. Lo estás resintiendo. Si ya lo hubieras perdonado, ni lo hablabas. Como cuando los hermanos, vente un martes a la oración y de repente te encuentras hermanos que dicen, quiero que oremos por el hermano fulano, me trató mal, ya lo perdoné. No es cierto, no lo trataste mal, no lo perdonaste. De hecho, ya hasta lo maldijiste, porque ya hiciste que todos se enteraran de que te hizo daño, y los demás hermanos ya no lo van a ver bien. O sea que hay que tener cuidado con ese hermano, y están orando, y Señor, que yo no me lo tope, ni quiero tratar con él, aléjalo de mí en el nombre de Jesús. Cruz, ¿verdad? Casi, como algunos dicen. Si realmente lo has perdonado, ni lo mencionas. Gloria a Dios que tengo hermanos en la iglesia que de repente alguien me ha dicho, pastor, pasó esto, el hermano fulano de tal hizo esto con el hermano sutano. Por ahí alguien compró un agua, pasó un hermano y sin querer lo tiró, y la hermana se enojó y le gritó y me dijo, le dijeron, y yo fui con el hermano y le dije, hermano, ¿hubo algún problema? Y el hermano me dijo, no, todo bien.
Es que me platicaron, no, todo perfecto, gloria a Dios, no hay ningún problema. Entonces ahí me da la seguridad, hay perdón, no pasó nada, amén, no es resentido. Pero el que es resentido quiere que alguien más se entere, y eso es no andar en amor. La Biblia dice que la fe obra por el amor. ¿Y por qué la fe obra por el amor? Porque Dios es. Y si no hay amor, ¿de qué sirve la fe? Por eso Pablo dice, si tuviera la fe que trasladase los montes de aquí para allá, pero no tengo amor, no tengo a Dios, no va a funcionar, no va a suceder nada. Necesitas andar en amor, y el amor cubre multitud de faltas. Toda la Biblia está agarrada, está amarrada a sí misma. Bendito sea Dios. Ahora, el resentimiento, hermano, provoca algunos tipos de cáncer, incluso provoca diabetes. Así que si no vas a perdonar a tu enemigo o a tu hermano por Cristo, al menos hazlo por tu salud. Déjame darte una palabra de sanidad para esta noche ya. Olvídalo, ya pasó. ¿Cuántos dicen amén? Olvidado. Me robaron, déjalo, regálaselo. Sí, el Señor dice, mira, regálaselo, yo al rato te doy más. Él no me tiene a mí como tú me tienes a mí, por eso Él tiene que robar, por eso Él tiene que hacer esas tranzas, pero tú me tienes a mí, nomás pídemelo y yo te lo vuelvo a dar, no hay problema. ¿Cuántos dicen amén? Así lo vamos a hacer. Olvidado. Es que, pastor, lo que me quitaron era algo que me dejó mi familia, mi abuelito que se murió, me dejó eso por herencia. Si superaste la muerte de tu abuelito, ¿no podrás superar el objeto que te haya dejado? ¿Sí o no es cierto? Porque si pudiste superar al abuelito que se murió, pero no puedes superar la pérdida del objeto, entonces ¿a quién amabas más? Fácil, ¿va? La vida a veces no es tan difícil. Si superé al abuelo que se murió, que era el que yo amaba, y lo que me regaló lo quería mucho, y se lo llevó a aquella persona, pero pues si superé a mi abuelito, que no superé ese objeto, ¿sí? ¿A poco no es más fácil? De lo contrario, nos indicas realmente a quién amabas más. Así que, hermano, no debe de ser así entre nosotros. Debemos entender que nos reunimos para dar gloria a Dios, porque entre nosotros no mandan las hormonas, entre nosotros no mandan los estados de ánimo. Aquí lo que manda es Cristo Jesús en nuestras vidas. Cuando dicen amén, y Él dice cuán hermoso, delicioso es que estén los hermanos juntos en armonía. Esa es la realidad. Venimos para darle gloria a aquel que nos salvó, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó y que se sentó a la diestra del Padre para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Así que si tenías resentimiento, quítalo de una vez. ¿Nunca te has preguntado por qué Dios escogió apóstoles y no apóstolas? Imagínatelo. En vez de Pedro, Petra. En vez de Juan, Juana. Imagina, Pedro, vamos a predicar el evangelio. No, si no va Juana, no voy yo tampoco. Y primero vamos a ir al baño porque nos tenemos que dar un retoque. A ver, tráete a Jacoba. No, yo no voy a poder acompañarlos porque ando en mis días. Imagínate. ¿Verdad que no? Por eso es una de las razones por las que Jesús no escogió apóstolas. Ahora, imagínate que esos sube y baja hormonal que tienen las mujeres, de repente le pegaran a 5 o 6 de las discípulas, de las apóstolas. Y empezaron ahí, unas tristes, otras enojadas, otras sensibles, otras... Hubiera dicho Jesús, crucifíquenme de una vez. Por eso digo Jesús, no, mejor nada apóstoles, mejor apóstoles. ¿Ven? Y aunque no lo crean, a veces a los esposos nos toca llegar a la casa y tratar con la mujer así. Está enojada, no sabe ni por qué. Y está contenta y tampoco sabe ni por qué. Llega uno y está, ¿vas a comer? Sí, ¿qué pasó? Nada, ¿por qué? No, solo preguntaba. Pues siéntate, sí, ya no lo ves, ya de aquí no me muevo. Y de repente llega uno al otro día, no, todavía pecho tierra por si acaso. Y de repente uno se sienta de una vez y dice, para que ya me vean la mesa. Y llegan y empiezan a picarte lo que sea. Y dice, ahora ya andas muy contenta, ¿va? De un día para otro. ¿Cuántos esposos se habían dado ya cuenta? Y luego dicen, es que no me entiendes. Pues ¿cómo? Por eso la Biblia dice, ámenlas.
No dice entiéndalas, dicen ámenlas. Yo sé que no les puedo pedir lo imposible, dice el Señor. Así que, hermano, hay una cárcel más, la cárcel del escepticismo. La secta principal, hermano, mira, Hechos 4:2 otra vez, por favor, ahí la tenemos todavía. Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ellos no creían en la resurrección entre los muertos. Era la secta principal, los saduceos. ¿Sí? Eran incrédulos, aunque eran los sacerdotes. No, ya te lo dije, no creían en lo sobrenatural, no creían en milagros, no creían en ángeles, no creían en nada. Ellos no creían en nada de eso. Solo creían en lo natural. Y eso que supuestamente gobernaban las cosas espirituales del templo. Mira, por eso estaban resentidos con los apóstoles, porque estos estaban predicando la resurrección de los muertos. Generalmente cuando la gente no cree las cosas de Dios, es muy fácil que crea las cosas del mundo. ¿Te has dado cuenta cómo una persona que te dice eso de la Biblia no es cierto? Y cree cosas ridículas como los ovnis, que viajaron millones de años luz con su tecnología súper avanzada, llegaron a esta tierra, construyeron las pirámides según ellos y nos dejaron un mensaje con pinturas rupestres, o sea, ni siquiera lonas como las que hoy tenemos, ¿verdad? No, porque agarraron ahí todo, o sea, con tanta tecnología y nomás ahí no lo escribieron en piedra, porque ni papel trajeron, o sea, no, suena ilógico, pero la gente que no cree en Dios llega a creer cosas tan ridículas como esas, que si se cuelgan una piedrita roja, entonces les va a ir bien en el amor, y si tienen una azul, entonces viene en el dinero, y si acomodan las cosas de la casa de una forma, entonces hay una energía mejor en la casa. ¿Sí? Todo eso es ridículo, todo eso no es verdad. Si las personas que habitan ese lugar no son personas bendecidas, en vano es todo lo demás. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Síguele poniendo, pon la cama de cabeza y de todo modo no va a servir de nada. Aunque te duermas del lado de abajo de la cama, no va a servir. En cambio, hermano, nosotros creemos evidencias palpables, cosas reales. Jesús resucitó. Nosotros no tenemos que ir a visitar a nuestro Dios a ninguna tumba como hacen los islámicos. Ellos van a buscar la tumba de Mahoma, para ahí donde está enterrado su Dios. Nosotros no, nuestro Dios está vivo, Él sigue transformando vidas, Él sigue haciendo milagros en nuestros días, bendito sea Dios. Cristo es la respuesta. Nadie ha cambiado por ser ateo. ¿O alguna vez has escuchado un testimonio que diga, yo era un borracho, un irresponsable, pero me hice ateo y mi vida cambió? ¿Ah, que no? No, nunca sucede. Solamente por Cristo Jesús puede hacerse uno mejor persona. Gracias a Dios puede uno nacer de nuevo. No solamente te hace una mejor persona, te hace de nuevo otra vez. Amén. Desde el inicio dice, no vamos a empezar con cosas. A ver, ven a ver. Y te quita el espíritu y pone un nuevo espíritu en ti. Por eso te dice nueva criatura. Bendito sea Dios. Ahora, ellos tenían una evidencia, los saduceos. Aunque no creían en milagros, había un paralítico ahí caminando. Y no podían decir nada contra eso, pero de todas maneras arrestaron a los discípulos. Por eso, aunque el mundo dice que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, la Biblia dice que Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Cómo no? Bendito sea Dios. Deja de hablar proverbios del mundo y empieza a hablar palabra de Dios. Eso es lo que transformará tu vida. Mira, también estaba ahí la cárcel de la hipocresía. Verso 3, por favor. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Rompieron la ley arrestándolos cuando no había delito que perseguir. Y ya cuando llegan a la cárcel dicen, ¿qué horas son? No, pues ya es tarde. No, pues no los podemos juzgar ahorita hasta mañana, porque la ley prohíbe que juzguemos a alguien de noche. Y es que había una ley de Moisés que prohibía que se juzgara a una persona de noche. No por otra razón, sino porque no había luz. Sin luz, la persona no se puede defender. Amén. Ahora,
Por eso la Biblia dice, hermano, que aquellos que tenemos luz nos considera personas espirituales, y los que somos espirituales juzgamos todas las cosas, pero no somos juzgados de nadie. Dice 1 Corintios 2:15. Si quieres ponerlo ahí en las pantallas para que mis hermanos vean que no les estoy mintiendo. Por eso es que un pecador no puede juzgar a otro, porque no tiene luz. Juzgamos de los demás, hermano, lo que menos nos gusta de nosotros. ¿Te has dado cuenta de eso? Como que tratamos de matar en otros el mal que tenemos en nosotros mismos. Por eso Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Los saduceos se portaron hipócritamente. No había delito que perseguir, pero eso sí, a la hora que los arrestaron, dijeron: pues hay que dejarlos allí arrestados, porque no vamos a romper la ley juzgándolos de noche. Pero ya habían roto la ley arrestándolos cuando no había nada que perseguir. ¿Desde cuándo es delito sanar a una persona? Si eso hubiera sido así, hubieran arrestado a Jesús. Sanó a varias personas en el templo y nunca lo arrestaron. Pero siempre, hermano, que los cristianos son perseguidos, encarcelados, se reproducen más rápido. Verso 4, por favor, de Hechos 4. Ahí está, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones, fíjate que dice de los varones, era como 5,000. Es decir, no consideraron a las mujeres. Hay algo más: no consideraron a los niños. Pero los niños eran todos aquellos que eran menores de 30 años. Porque en la cultura judía nadie es adulto hasta que no cumple 30 años. Por eso es que Jesús fue a bautizarse cuando tenía 30 años, el momento en que es considerado adulto. De otra manera nadie le hubiera escuchado. Le hubieran dicho: este chamaco nomás está diciendo cosas que no. Pero como ya era considerado adulto de acuerdo a la ley judía, entonces por eso es que empezó su ministerio hasta esa edad. No creas que lo hizo por otra cosa, sino hasta que fue considerado un adulto. Así que sin considerar a los menores de 30 años, nada más fueron 5,000. Ahora imagínate, 5,000 hombres más sus mujeres, ya son 10,000, si es que todos hubieran sido casados. Pero en ese tiempo no tenían hijos, tenían tribus, 20 cada matrimonio. Pero vamos a ponerle que hayan tenido 3, ahí están 5,000 más. O sea, mínimo ahí hay 15,000, 25,000 personas. ¿Te das cuenta? Así que cada vez que tienes problemas es porque Dios va a darte algo, te va a enseñar algo. Amén. No es Dios el que te mandó el problema, es el enemigo. Pero tú que amas a Dios, la Biblia dice que eso Dios lo hará, que te ayude para tu bien. Bendito sea Dios. Voy a brincar algunas cosas porque ya estoy sobre el tiempo. Ahora, arrestaron a los que de verdad eran libres, porque la fe trae libertad. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto. Cuando crees la palabra de Dios, no te preocupas, porque tienes fe. No puedes tener fe y preocupación al mismo tiempo. Pastor, ¿cómo sé que tengo fe? Porque no te preocupas, porque no estás triste. Tus emociones fueron puestas ahí para indicarte cuándo crees y cuándo no. Muchos dicen: vamos, tienes un familiar enfermo, vienes a la oración y un hermano por ahí te dice: hermano, Dios lo va a sacar adelante. Y tú dices: amén, yo lo creo, pastor, yo lo creo, pero está en terapia intensiva. Si ya empezaste a llorar, esa es una muestra de que no lo crees. Porque si sí lo creyeras, que Dios lo va a levantar, ¿de qué lloras? Ahora, si lloras alegre y dices: gloria a Dios, bendito sea Dios, así va a ser, y te salen las lágrimas de alegría, bueno, ese es otro caso. Pero generalmente alguien viene y me dice: pastor, póngase de acuerdo conmigo, mis familiares dicen que no pasa de esta noche, por favor, ore. Y le digo: hermano, no tiene caso orar, tú tienes miedo. Y la Biblia dice que tienes que tener fe. ¿No fue lo que Jesús le dijo a Jairo cuando vinieron y le dijeron: ya no molestes al maestro, tu hija ya murió? ¿Y qué le dijo Jesús? No temas. Es decir, no tengas miedo, solo ten fe, cree solamente. No puedes tener las dos cosas, Jairo, solo una de las dos, o temor o fe. Y si temes, yo ya no puedo hacer nada. Pero si tienes fe, entonces podemos cumplir todo. ¿Y tenía que tener fe en qué?
en lo que le dijo cuando se encontró a Jesús. Jesús baja de la barca, se acerca a Jairo y le dice: Señor, mi hija está muy enferma en casa, pero si tú vienes y pones las manos sobre él, sanará, sobre ella sanará. Y Jesús dijo: vamos, porque vio que tenía fe. Si tú vas, ¿qué va a pasar? Sanará. Entonces Jesús dijo: si yo voy, sanará. Y él dijo: sí, le impones las manos y sanará. Pues entonces vamos. Porque Jesús necesitaba la fe de él. Pero cuando llega esta noticia, entonces las emociones quieren invadir a Jairo. El Señor le dice: Jairo, es tu responsabilidad no tener miedo. No te preocupes, porque si te preocupas yo ya no puedo hacer nada. Y Jairo dice: Señor, creeré en lo que tú y yo nos pusimos de acuerdo hace rato. E impondrás las manos sobre mi hija y sanará. Amén. Y se dirigieron a la casa. Tú sabes, ahí estaban llorando todo el mundo. Jesús dijo: la niña no está muerta, solo duerme. Todos se rieron. Entonces sacó a todos de la casa, entraron, le dijo a la niña: Talita Cumi, y la niña se levantó. Y todos estaban admirados, porque cuando logras echar fuera el miedo, la preocupación, entonces la palabra, la voluntad de Dios se puede cumplir en tu vida. Bendito sea Dios. Así que, hermano, ahí se convirtieron. Para aquellos que piensan que no hay milagros, si no hubiera milagros, no habría nuevas conversiones. Para aquellos que piensan que Dios hoy no está obrando, entonces Dios, el brazo de Dios habría cortado. La evidencia de que Cristo está en esta iglesia es que tenemos nuevos convertidos, bendito sea Dios. Hay gente que tiene menos de un año en la iglesia y se convirtieron en estos últimos meses. Y cada vez que llega un convertido es la evidencia de que Dios está obrando en la iglesia, bendito sea Dios. Los saduceos vinieron, encontraron a un paralítico que le había cambiado la vida. La gente puede decir que lo que tú crees no es cierto, pero cuando ven que has sido transformado, que de ser un irresponsable ahora eres una persona responsable y trabajadora, que de ser un ladrón ahora eres un generoso, entonces ellos no tienen nada que decir contra eso y tienen que aceptar que Cristo está contigo. Mira lo que dice el verso 13 de Hechos 4, por favor. Vamos a brincarnos hasta allá porque ya no voy a alcanzar a decir todo lo demás. Verso 13 de Hechos 4. Gracias a Dios. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos decían: nosotros nos tardamos 30 años en saber todo lo que sabemos de la ley. ¿Qué les dio Jesús a estos que en 3 años los hizo más sabios que nosotros? ¿Qué hizo? Que los enseñó a predicar. Hermano, porque cuando el Espíritu Santo está en ti, hermano, no hay universidad que te pueda ganar. ¿Te has dado cuenta cómo eres más inteligente y más sabio desde que tienes la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón? Porque no hay universidad que te pueda dar eso. No hay, hermano, colegio que pueda hacer contigo algo así. La mayor preparación que existe no la dan los hombres, la da el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Y ellos decían: ¿cómo le hizo? Nosotros no sabíamos ni hablar en público y estos pelagatos hoy están predicando mejor que nosotros. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo? ¿De dónde lo sacan? Y es que el Espíritu Santo había bajado sobre ellos y les había impulsado a predicar la palabra de Dios. El Espíritu Santo en ti hará cosas, hermano, que ninguna otra persona podrá hacer sin Él. Bendito sea Dios. Mira, verso 14, por favor. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. De lo mismo dirán cuando te vean a ti y vean de dónde te sacó Dios y lo que ha hecho contigo, y no podrán decir nada en contra. Te verán que eras mal hablado y que hoy hablas correctamente, incluso con un vocabulario muy alto, y no podrán decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Se ve que Dios está con ellos. Diciendo, verso 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante el nombre alguno a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera
hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro, el hombre que una criada lo hizo negar a Jesús, ahora los enfrenta. Y Juan, el discípulo del amor, el apóstol del amor, ahora dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Quieres que la gente glorifique a Dios por lo que ha hecho? Hermano, tienes que mostrar el cambio que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios te ha transformado de una persona. Tu servidor era muy bueno en la escuela, pero me pasaban a exponer y no podía ni hablar. Nunca tuve una calificación mayor a 7 exponiendo, porque todo me trababa, tartamudeaba. Pero vino Cristo a mi corazón y ahora no me pueden callar. Mira la hora que es. En el nombre de Jesús. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro, verso 22, de sanidad, tenía más de 40 años. Es tiempo de arrebatar almas del infierno, hermano. No es tiempo de estar resentidos en el templo. Es tiempo de abrir el cielo a cualquiera que quiera entrar. No importa lo que hayas hecho. No te vamos a juzgar. En Rema no te vamos a condenar. Aquí no nos interesa lo que fuiste. Nos interesa lo que vas a hacer, lo que Cristo hará contigo. Por eso es que no juzgamos a nadie ni condenamos a nadie. Porque no nos importa en dónde estás, sino en dónde te va a poner nuestro Señor. Hermano, la persona que me habló de Cristo hoy es mi oveja. Bendito sea Dios. Por eso no juzguemos a nadie, porque mañana puede ser el pastor de nosotros en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Ponte de pie, hermanos de la alabanza. ¿Estás preso en alguna de estas cárceles? ¿Estás resentido? ¿Estás preso en la religiosidad? ¿Estás preso en las ideas humanas, naturales? ¿Estás preso acaso en la economía? Si tienes dinero, piensas que Dios hará cosas grandes contigo, y si no, no. Dios te quiere liberar hoy. Estás preso de la hipocresía. Dios quiere hacerlo.